para mí también. Así que si ya todos tienen su Biblia, pueden abrir en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, del verso 21 en adelante. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, ¿no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hasta ahí la palabra del Señor. Empezamos. Los de la región de Tiro y de Sidón eran de lo peor, eran malvados, eran idólatras. La región de Tiro de Sidón actualmente es el Líbano. Pero estas personas tenían, o mejor dicho, cariñosamente se les llamaba perros por los vecinos, que eran los judíos. O sea que los judíos lo veían a las personas de esta región, de Tiro y de Sidón, como unos perros. Eran, les decía, desalmados, eran malos, eran idólatras, o sea, eran de lo peor de lo peor. Y ahora recuerdo que de esta región de Tiro y de Sidón sale Jezabel. Jezabel era la mujer del rey Acab. La mujer del rey Acab, uno de los reyes de Israel. ¿Y qué pasó con esta mujer? Esta mujer era tan malvada que influenció para mal a su esposo. ¿Y qué es lo que hizo? Una mujer, siendo idólatra, hizo que la idolatría entrara al pueblo de Dios, que era Israel. Y de alguna manera empezó a desplazar a Dios del primer lugar que los israelitas le habían otorgado a Dios, como el único Dios que ellos tenían. ¿Y no es esto algo parecido a lo que hoy nos está pasando? Muchas veces nosotros venimos al camino del Señor. Muchas veces nos autoproclamamos cristianos, pero nuestro corazón está cada vez más lejos de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas, situaciones, deseos o anhelos que han tomado el primer lugar, y ese primer lugar le corresponde a Dios. Entonces, para poder seguir con el mensaje, quiero que prestes toda la atención posible, porque estoy seguro que Dios te va a hablar. Esta mujer cananea hizo algo. ¿Y qué es lo que hizo? Primero, salió de esa región. Les decía que esa región era llena, o era una región donde convivían personas que eran malvadas. Pero esta mujer salió de esta región. La mujer cananea salió de esta región. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Dice que esta mujer, cuando escuchó hablar de Jesús, empezó a clamar. ¿Y qué es clamar? Empezó a gritar, empezó a llamarlo a Jesús. Y la palabra del Señor nos dice que esta mujer clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que esta mujer conocía al Señor, vayamos a decir así, de oídas. Primero, la mujer sabía que Dios, o mejor dicho, que Jesús era el único que podía
darle una solución al problema que ella tenía. Seguramente intentó muchas veces o muchas cosas ver la manera de cómo ayudar a la hija, el cual dice que era atormentada por un demonio. Esta mujer conocía de Dios o conocía de Jesús por lo que esa persona había oído. Y eso a veces nos pasa a nosotros como cristianos. Nos han hablado de Jesús, nos han hablado de Dios, nos han hablado del Espíritu Santo o alguna necesidad nos ha hecho que nos acerquemos a los pies del Maestro. Pero cuando la necesidad es suplida, como que ya no nos interesa o no le ponemos el énfasis en lo que tenga que ver con las cosas del Señor. Esta mujer dice que conocía al Señor de oídas. Una cosa es creer que, y otra cosa es creer en. Muchas veces creemos que Dios lo puede hacer. Muchas veces creemos que esto puede cambiar. Muchas veces creemos que nuestra familia va a cambiar. Y nos equivocamos. ¿Por qué? Porque si hablamos de creer, primero tenemos que creer en quién puede cambiar la situación. Tenemos que creer en quién tiene la facultad y la potestad de sanar, de liberar y de salvar. Entonces nosotros tenemos que entender algo bien claro. No pasa por lo que yo pueda creer, sino por en quién yo creo. Si nosotros estamos creyendo en quién lo puede hacer, entonces estamos por un buen camino. Y noten rápidamente que esta mujer reconoce algo que muchas veces nosotros no podemos o no queremos reconocer. ¿Y qué es lo que reconoció esta mujer? Que en su casa había un demonio. Fuerte, ¿no? Y muchas veces nosotros no queremos reconocer que en nuestra casa hay pecado, que en nuestra casa hay un mal hábito. Y cuando hablo de nuestra casa, no me refiero a la casa como físico o como las cuatro paredes, sino me refiero a la casa de nuestro corazón, ahí donde se almacenan todas nuestras emociones. Me refiero a esa casa. Muchas veces he escuchado a las personas decir, hablo con Dios, yo oro a Dios, pero muchas veces no queremos confesar lo que para nosotros, o para nuestro pensar, o para nuestro parecer, Dios no lo sabe. Pero quiero decirte que Dios conoce el secreto más escondido de los hombres. Imagínense que nosotros en pecado, ocultándole cosas, no solamente a Dios, sino a los que nos rodean, y vamos, como todo religioso, delante de la presencia del Señor, ya sea en la iglesia, ya sea en tu célula, ya sea a través de un mensaje, a través de un video, como que vamos al Señor y nos vestimos con esa ropa de religioso diciendo, Señor, aquí estoy. Señor, quiero sentir tu presencia. Señor, haz esto. Señor, haz aquello. Pero no queremos reconocer el síntoma, no queremos reconocer la afección, no queremos reconocer lo que realmente nos está pasando dentro de nuestro corazón, dentro de esta casa. Y no queremos de que Dios nos pueda ayudar. Escucho siempre a la gente que me dice, yo hablo con Dios. Y yo les pregunto, ¿y Dios habla contigo? Porque si realmente Dios hablara con nosotros, nuestra vida sería distinta. Nuestra vida cambiaría rotundamente. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Dejaríamos las cosas que quizás hacemos de niño. ¿Qué es lo que hace un niño a diferencia de un adulto? De todo se queja, de todo envidia, compite. Y a veces, o lamentablemente lo vemos eso dentro de la grey, dentro del cuerpo del Señor. Y eso es lamentable. Y eso a nosotros nos dice que hay una inmadurez inmensa. Y muchas veces nosotros no lo queremos reconocer. Pero esta mujer cananea, esta mujer reconoció de que en su casa tenía un demonio.
¿Y qué es lo que hizo el Señor? El Señor hizo un silencio. La palabra del Señor nos dice que Él no respondió nada. En el versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Cuando la respuesta no llega a lo que estamos pidiendo, ¿cómo nos ponemos? ¿Nos quejamos? ¿Bajamos los brazos? ¿Tiramos la toalla? Una vez escuché a una persona decir, cuando las cosas se tornan difíciles, ahí vemos al valiente. Y es una realidad. Cuando las cosas se ponen difíciles, la mayoría de veces queremos salir huyendo, queremos desertar, queremos bajar los brazos. Cuando la respuesta no llega, cuando todo sigue igual, cuando viene el silencio de Dios y todo sigue igual, nos desesperamos. Pedimos oración a tutilimundi, pedimos oración a cualquier persona. Si nos dicen, en tal lugar hay una persona que ora y los enfermos se sanan, corres. Si te dicen que en tal lugar hay un profeta que te dice desde que naciste hasta que te vas a morir, corres detrás de ese profeta. Pero nos olvidamos que en ese cuarto, en ese aposento donde tú has separado para encontrarte con Dios, ahí está el profeta, ahí está el que suple, ahí está el que responde, ahí está el que sana, ahí está el que libera, ahí está el que salva. Como que corremos más detrás de los hombres y no del Dios Todopoderoso. El silencio de Dios. Muchas veces en ese silencio somos probados. Nuestro corazón es probado. Y realmente ahí fluye lo que verdaderamente hay en el corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? ¿Qué es lo que te cuesta vencer? ¿Se lo has confesado al Señor? Jeremías nos dice, me buscarás y me encontrarás porque me buscarás con todo vuestro corazón. Jesús, Dios, nos promete que lo vamos a encontrar si lo buscamos, pero Él te dice, pero quiero que seas sincero, que me busques con todo tu corazón. Habla de sinceridad. Somos sinceros cuando estamos buscando al Señor o cuando estamos debajo de la presencia del Señor. ¿Somos sinceros? Si realmente somos sinceros, pues Dios va a comenzar a actuar y Dios va a comenzar a ayudarnos a poder no solamente alcanzar lo que estamos deseando, sino también a vencer las cosas que nos quieren aplastar. Hermanos, la oposición muchas veces frena lo que Dios ya destinó para nosotros. La oposición muchas veces pelea contra nosotros, tratando de que nosotros nos cansemos y no sigamos empujando. Noten lo que dice el versículo 23. Dice, en la segunda parte dice, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. En una de las versiones de la Biblia, llamada la Biblia de Jerusalén, dice que los discípulos se acercaron a él, rogándole y diciendo, atiéndela, porque no para de hacer ruido o escándalo. Siempre he aprendido y enseño de que cuando las cosas se ponen difíciles a algo que yo sé que la palabra dice que es así, es porque me falta un poco para llegar a lo que realmente Dios ha hablado o Dios ha prometido. Pero cuando ya estamos a punto de alcanzar lo que con tanto esfuerzo hemos venido pidiendo, buscando, empujando y creyendo, cuando estamos a un tris de poder alcanzar y abrazar eso, la oposición se hace más fuerte y nosotros bajamos los brazos. Si realmente Dios
abriera nuestros ojos al mundo espiritual, nos daríamos cuenta que estamos a un paso. Y he conocido a muchas personas que por apresurarse han perdido lo que realmente Dios ha querido hacer con ellos. ¿Cuántas veces han venido a mí y me han dicho, en esta iglesia no vas a tener oportunidad? ¿No te das cuenta que el pastor tiene preferencia? Voces por aquí, voces por acá. De gente ya crecida, entre comillas. Y siempre ha salido de mi boca: Dios me puso en esta casa. Y si me tengo que ir de esta casa, es porque mi pastor me dice, Elvis, andate a tal lugar y empezá a trabajar en ese lugar. Es la única manera en la cual yo me muevo de la casa donde Dios me ha plantado. Y siempre ha sido esa mi respuesta. Y los que me conocen saben que estoy diciendo la verdad. Pero también he conocido de personas que les han cantado en las orejas y ellos han obedecido o hecho caso a esas voces que muchas veces era el diablo hablándole a través de una persona. Y perdieron la bendición que Dios tenía para ellos. Hoy puedo decir, gracias Señor, porque me has ayudado a mantenerme en el lugar donde tú me has puesto. Y hoy puedo ver el reconocimiento, hoy puedo ver tu respaldo. Por eso siempre te digo, gracias, porque de todo lo que yo quiera hacer, siempre guías mis pasos. Y eso es lo que deberías hacer. Y te puedo garantizar que tu vida como cristiano será buena, será feliz. No digo que tendrás luchas, pero de todas ellas el Señor te ayudará. Miren, el versículo 25 dice que él se postró, que la mujer se postró delante de él. El versículo 25 nos dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Rápidamente te llevo al primer punto. Dice que la mujer al principio clama a gran voz diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer te había dicho que había escuchado hablar de Jesús, sabía lo que Jesús hacía, pero nunca había tenido una experiencia con Jesús. Nunca Jesús se le había manifestado como el Señor. Primero lo llamó Señor, como muchos de nosotros. Le decimos, Señor, yo voy a hacer esto, Señor, yo voy a hacer aquello. Pero después con nuestra vida hacemos lo que a nosotros nos place, lo que nosotros realmente queremos y no lo que Dios quiere. Pero en esta parte o en este versículo, que es el versículo 25, dice que la mujer al ver la negativa de Jesús, esta mujer dice que se postró delante de él y le dijo, Señor, socórreme. Esta mujer reconoció quién era Jesús. Primero había escuchado hablar de Jesús, por eso que ella se acercó, para que Jesús resuelva su necesidad. Pero en la segunda vez, ella lo llama Señor, pero ya Jesús se le había revelado. ¿Por qué? Porque ella se postra delante de él y lo reconoce como Señor, como el Señor de señores, el Rey de reyes. Y seguramente a vos, mucho tiempo en el camino del Señor, mucho tiempo de cristiano, lo llamás Señor, Señor, le prometés muchas cosas, pero todavía no te ha sido revelado. Él se quiere revelar a tu vida, pero primero tenés que reconocer a Dios. ¿Y cómo lo reconoces a Dios? Confesando quién eres tú, confesando lo que escondes, confesando que tienes un demonio en casa, un pecado, un mal hábito en la casa que es tu corazón. Cuando Dios se te revela, no te queda otra cosa que postrarte delante de Él. Y la palabra aquí de postrarse o se postró en el griego es proskuneo, que es lo mismo
que adorar. El término proscuneo se compone de pros, que significa hacia, y cuneo, que significa besar. Es decir, besar hacia. Es una señal de profunda reverencia. Besar como un perro le lame la mano a su amo. Miren el tamaño de lo que es la adoración en este momento, o en ese instante que la mujer reconoce a Jesús y se postra delante de él. Proscuneo. Es como que si la mujer comienza a besarle la mano de Jesús, reconociéndolo como su amo. La palabra Señor implica que aquel es el dueño. Y cuando yo le digo Señor o mi Señor, le estoy diciendo, tú eres mi dueño. Yo te pertenezco. Yo soy tu siervo. Yo soy tu esclavo. Eso es lo que en ese momento que se estaba viviendo, la mujer reconoció a Jesús como su Señor. Lo reconoció como el Señor de señores, el Rey de reyes. Primero había escuchado que Él podía ayudarla, que Él podía liberar a su hija de ese demonio. Pero la segunda vez, ella se olvidó de la hija y reconoció que Jesús era su Señor, que Jesús era su amo. Y ella se postró delante de él y le dijo, Señor, socórreme. Señor, socórreme. El Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23, dice, mas la hora viene y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, ¿de qué está hablando? Que Dios está buscando esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, que tu adoración tiene que ir más allá de un simple canto. Tu adoración tiene que ir más allá de las palabras que puedan salir de tu boca. La mujer cananea, la segunda vez que llama Señor a Jesús, es porque tuvo la revelación de que delante de él estaba el Rey de Israel, el Rey de los judíos, el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso que la mujer se postró delante de él. Y si algún salmista hoy me está viendo, debe saber que tengo razón. El salmista sabe muy bien que la adoración no pasa solamente por una canción linda o porque en mis palabras reconozco lo que Él es conmigo, sino que la adoración que Dios busca es una adoración en espíritu y en verdad. O sea, quiere decir que no es solamente mi voz, no es solamente mi deseo, no es solamente lo que yo pueda cantar, sino que implica una humillación delante del Rey, delante del Señor. Implica de que yo me postre delante de su presencia, que yo pueda reconocer que Él es mi Señor, que Él es mi Dios. Y su palabra dice en espíritu y en verdad. ¿Y cómo tú vas a reconocer a Dios como tu Señor, como tu Salvador? ¿Cómo lo vas a reconocer como tu proveedor? ¿Cómo lo vas a reconocer como el Dios de la providencia? Si todavía tienes cosas ocultas en tu corazón, si todavía hay cosas con las cuales estás luchando y no quieres reconocerla, ni delante de la gente, ni delante de Dios, quien conoce todos los secretos de los hombres. Hace un tiempo atrás nos tocó ir a una iglesia en un pueblo. Fuimos a esa iglesia, los integrantes de la iglesia no eran muchos y me tocó ir con un muchacho que cantaba. Llevó una guitarra criolla. Los pastores en ese momento no estaban y me habían pedido que yo pueda
predicar ese día en la iglesia. Fuimos a la iglesia, compartí el mensaje y de repente hago un llamado. Y en ese llamado la gente pasa. Y agarré y comencé a ministrar. Comencé a orar y comencé a reprender. Comencé a ordenar que los cuerpos sean sanados. Y de repente no teníamos un equipo de sonido, solamente de música, era el muchacho con la guitarrita. Y de repente como que yo sentía de que como que había un témpano de lleno en la iglesia. Y como que me empecé a quedarme contrariado porque no sabía para dónde ir. Yo dentro mío decía, ya oré, pero no veo que nadie pase adelante y cuente lo que Dios haya hecho con ellos. Y cuando estoy entrando en esa confusión, vayamos a decir así, escucho al Espíritu Santo hablando a mi corazón diciendo, adora. Inmediatamente volteé al muchacho y le dije, canta una canción. Y la canción que me vino a la mente es, Yo te busco. Canta esa. Y el muchacho me dice, nervioso, no la sé. Y agarré el micrófono y fue la primera vez que me puse a cantar en la iglesia. Y empecé a cantar. Quizás mi voz desentonó. Pero la canción salía de mi corazón con una sinceridad. Y cuando de repente en plena canción veo que la gente comienza a llorar. Por ahí de repente por la voz que tenía, lo sé. Pero de repente la atmósfera comienza a cambiar y me puedo dar cuenta que el Espíritu Santo había tomado el control de la iglesia. Y después le paso el micrófono al muchacho. Se acerca una mujer y me dice, ore por mí porque tengo una hernia en el ombligo. Y tenía literalmente una pelota que se le notaba. Cuando yo acerco la mano a esa hernia, apenas toqué la hernia. Y parece que desde adentro alguien aspiró esa hernia y la hernia desapareció en ese instante. Quedé anodado, sorprendido, y me traen a una persona en silla de ruedas. Y pregunto, ¿qué le pasó? Y dijo, tuvo un problema de nervios y se le paralizó la mitad del cuerpo. Y lo tiene como muerto. Le tomé de la mano a la mujer y le dije, el Espíritu está aquí. Y si Él está aquí, hoy tú te levantas y caminas. ¿Y qué es lo que pasó? La mujer se levantó y empezó a caminar. Se desató una locura en la iglesia. La gente comenzó a saltar y a danzar porque el Espíritu Santo había tomado el control. Y ahí aprendí algo, porque después me di media vuelta y comencé a agradecerle al Señor. ¿Por qué? Porque Él había tomado lugar en esa reunión. Y ahí entendí que en la adoración, en esa adoración genuina, Dios mueve su mano de poder. La gloria de Dios desciende en el lugar donde tú te encuentras. Pero antes, tenés que reconocerlo. Tenés que confesar y tenés que sacar lo que tú sabes que a Él no le agrada. Eso es lo que Dios en este tiempo está buscando. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando están en la iglesia? Bueno, a mí me pasa. De repente estás en plena adoración y te conectas con esa adoración y comenzás a cantar, cerrás los ojos, levantás las manos y ya sientes que estás tocando el cielo y de repente alguien viene y te dice, hermano, y es como que te desconectó y volviste a tu butaca, volviste a tu silla.
Seguramente te ha pasado eso. Bueno, yo te quiero decir que eso es una de las cosas que yo detesto. ¿Por qué? Porque a veces la iglesia o la gente que va a la iglesia no sabe que la adoración es el momento exacto donde ministramos el corazón de Dios. A ver, seguramente tienes un papá o lo has tenido, o a una mamá. Y cuando tú eras chico o chica, querías algo de tu papá o de tu mamá, o querías que ellos te compraran algo. ¿Qué hacías? Llegabas a casa, esperabas que tu papá o tu mamá llegara, le preparabas la comida, le alcanzabas las hojotas, le alcanzabas la ropa de casa, hacías las cosas en la casa, nunca limpiaste, pero en ese momento limpiabas, nunca preparaste la comida, pero en ese momento preparaste la comida, comenzaste a atender a tu papá o a tu mamá, y como todo papá y mamá conoce a sus hijos, seguramente te habrán dicho, dime, ¿qué es lo que quieres? Dime de una vez, ¿qué es lo que necesitas? ¿Por qué? Porque toda esa preparación que tú has hecho ha servido ¿para qué? Para que tu papá y tu mamá se den cuenta de que tú estás necesitando algo y que quieres algo de ellos. Lo mismo es Dios. La adoración es la parte más importante, ya sea que estés en la iglesia, ya sea que estés en tu casa, ya sea que estés en el lugar donde tú te encuentres. Cuando adoras, la atmósfera cambia, el cielo se abre y es Dios ministrando tu vida. Y es Dios supliendo y respondiendo lo que tú estás necesitando. Bien claro dice el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, reconoce al Padre y lo adora y lo santifica. Lo que siempre hago es cuando voy a buscar a Dios en el lugar que yo he separado para encontrarme con Él, empiezo adorándolo. Empiezo adorándolo. Y Él sabe que su Hijo viene a hablar con Él. Hermanos, Dios hoy quiere que nos convirtamos en esos adoradores en espíritu y en verdad. Pero no me quiero ir del tema. Dice, Jesús se reveló a ella. Y noten algo, la fe de esta mujer ya no era la misma a los inicios, sino la fe aumentó. Cuando Dios se te revela, cuando tienes esa conexión con Dios, tu fe no es la misma. Tu fe cambia. ¿Por qué? Porque has estado empujando, has estado avanzando y has querido encontrarte con Él. No tanto por lo que Él pueda hacer contigo, sino porque tú quieres conocer al quien tú llamas Padre. Eso es la base para que todo pueda encajar o pueda cerrar y puedas hablarle a alguien que tú sabes quién es para vos. Hay mucha gente que dice, oh Padre, vengo a ti, pero ni siquiera lo conoce. Pero yo sé que tú que me escuchas, sí lo conoces. Por eso que la adoración te abre el cielo. Esta mujer le dice, Señor, socórreme. Lo llama Señor porque ella había llegado a un conocimiento, porque había conocido a Jesús y sabía de que Él era su Señor. Pero Jesús les dice, no es bueno que el pan que es para los hijos se lo dé a los perrillos. Jesús le dice, el pan que yo tengo es para los hijos de la casa de Israel. Alégrate, porque tú eres hijo de Dios, tu Padre, y el pan que Él tiene es el pan que es la liberación para sus hijos. Ese pan te trae sanidad,
Ese pan te trae libertad, te trae salvación, providencia, resguardo, respaldo. Y ese pan de vida se llama Jesucristo. Y Él reina en tu corazón, si tú le das ese lugar. Pero esta mujer dice que siguió empujando. Imagínense al Dios o imagínense al Jesús que la Biblia nos relata, que por las películas vemos un Jesús amoroso, un Jesús bueno, un Jesús querendón. A la mujer le dijo, mira, el pan es para los hijos, no para las perras o no para los perros. O sea que Jesús, el Dios amoroso, llamó a una mujer perra. Yo hasta ahora a nadie he llamado perra o perro. Y no he conocido a un pastor que diga perro o perra a una persona, sea creyente o no sea creyente. Pero qué fácil nos ofendemos. Noten que Jesús no le hace caso a la primera y a la segunda menos. Pero la mujer insistía. Cuando vos buscas algo de Dios, a la primera hay un silencio, a la segunda igual, a la tercera sientes que Él te da la espalda y ya no querés saber nada. Te vas de la iglesia, te apartás del camino, te apartás de tu familia de la fe y comienzas a renegar y comienzas a quejarte y sin darte cuenta, todo lo que habías alcanzado lo pierdes por una ofensa. Eso en otra ocasión voy a hablar sobre la ofensa. Pero esta mujer dice, Señor, yo sé que el pan es para los hijos. Yo sé que para vos soy como una perra, como un perro. Pero también sé que aún una migajita, por más pequeña que sea, que pueda caer de la mesa donde comen los hijos, es suficiente para que mi hija sea libre. Es suficiente para que tú resuelvas mi problema. Es suficiente para que tú me sanes. Es suficiente para que tú me liberes. Es suficiente para que tú me proveas. Es suficiente para que tú me protejas. Es suficiente para que tú traigas salvación a mi vida y a mi casa. Eso es lo que la mujer le dijo. Está bien. No soy del pueblo. No soy judía. Soy un perro, soy una perra. Soy un perrillo. Soy la escoria. Pero yo sé que un pedacito de ese pan alcanza para mi sanidad, mi libertad, mi salvación. Y eso es lo que Jesús te quiere decir en esta noche. Él tiene lo suficiente para vos, pero reconócelo y permite que tu fe, por pequeña que sea, ante los embates de la vida, oposiciones, silencios, en vez de caer, crezca y empujes y sigas. Creer, confiar y seguir adelante. Es la única manera. El verso 28 dice, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sana desde aquella hora. Qué importante es que la fe de esta mujer no decayó, sino que cada vez se hizo más grande. Y aún creció cuando Jesús se le reveló a ella como Señor. Esta mujer alcanzó y Jesús reconoció, grande es tu fe, mujer, hágase contigo como tú quieras. Y su hija fue sana. La Biblia no cuenta qué fue de esta mujer, pero yo quiero imaginar que esta mujer, no es que su fe solamente quedó ahí, sino que vaya a saber que su hija y su descendencia siguió creyendo en Dios y no creyendo que Él podía ayudarla, sino que su fe pasó a ser en Dios, en creer que Él puede ayudarme. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, empezar a creer que Dios es bueno para con nosotros y Él está buscando que seamos sinceros delante de Él. Él conoce tu afección, Él conoce tu síntoma, Él conoce tu situación, Él quiere ayudarte, pero es necesario que tú arregles cuentas con Él, que tú reconozcas para que después puedas alcanzar la fe que Dios
quiere que tú tengas una fe que pueda mover montañas. Quiero hacer una oración por todas las personas que nos siguen, por todas las personas que nos están viendo. Quiero orar por esas personas que por ahí se sienten como la mujer cananea, que se sienten que están fuera del pueblo de Dios. Esas personas que van a la iglesia, pero su corazón está fuera de ella por situaciones que les ha tocado vivir. Quiero decirte, mi amigo, mi amiga, que ahí donde estás puedas hacer una oración. También quiero hacer un llamado a las personas que por primera vez están escuchando un mensaje como este y se sienten como que aludidos, o algunos se sienten como que la palabra se le está dirigiendo a ellos. Pues ahí quiero que hagas una oración conmigo. Y esta oración va a permitir de que tú le abras la puerta de tu corazón y que Jesús entre en él y te ayude a ser una mejor persona. Ahí donde estás, repetí conmigo: Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Señor, reconozco que te di la espalda, pero en esta noche yo me arrepiento y abro mi corazón y te pido que entres en él, que me ayudes. Cambia mi vida, cambia mi familia, cambia mi situación. Señor, una vez más confieso que tú eres Jesús, mi Señor y mi Salvador, y creo en mi corazón que Dios te resucitó de los muertos. Por esta palabra me declaro tu hijo, me declaro tu hija. Gracias te doy, Señor. Hoy, como hijo, tengo derechos, como también tengo deberes, pero quiero, Señor, que hoy pueda suplir esas necesidades que hay en mi vida. Ahí donde estás, voy a hacer una oración por vos, pero también quiero que también ores. Quiero que tu oración sea sincera, y si hay algo que tú tienes que arreglar con Dios, hazlo. Él no te condena, sino que Él espera que tú confieses para que Él pueda sacarte de ese pozo, para que Él pueda sacarte de esa situación. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra pueda correr, Señor, como la pólvora cuando es encendida. Que tú puedas, Señor, entrar en cada habitación, en cada hogar, de cada persona, Señor, que está sintonizando esta transmisión. Solo tú conoces la necesidad que hay en sus corazones. También conoces, Señor, la culpa, la acusación que por mucho tiempo el diablo le ha estado, Señor, haciendo, hostigando y frenando. Que ellos, Señor, no puedan crecer en fe, que ellos puedan vivir una vida mediocre. Señor, en el nombre de Jesús, visítalos ahora, y que la fe pueda crecer en ellos, que esa fe pueda, Señor, mover montañas. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu, Señor, se mueva trayendo convicción de pecado. Que tu Espíritu, Señor, pueda entrar en esas habitaciones, en esos hogares. En el nombre de Jesús, ahora mismo. Hay personas que nos están viendo desde un hospital. Hay personas que nos están viendo desde un hospital. Te has apartado del Señor. Pero en esta noche, a través de esta palabra, Dios se acerca a tu vida. Dios se acerca a tu vida. Y Él te dice: no temas, manada pequeña, que a vuestro Padre os ha placido entregarte el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos no hay enfermedad. En el reino de los cielos no hay escasez, no hay pobreza, no hay miseria. Y en el nombre de Jesús, el reino de Dios se establece sobre tu vida ahora. Espíritu Santo, ahí, Señor, en ese hospital, en esa habitación, toca, Señor, esas vidas en el nombre de Jesús. Sé libre ahora. Sé libre de esa opresión. Sé libre ahora en el nombre de Jesús. Ahora mismo hay dos personas que nos están viendo. Dos personas que sufren de depresión,
Dios te había hecho libre, pero esta situación hizo de que tú vuelvas a enroscarte, que tú vuelvas a atarte en la depresión. Son pensamientos que el diablo te ha tirado a tu mente, pensamientos que te vas a morir, pensamientos que vas a vivir con una maldición generacional, porque has pensado y has creído que así como tu familiar murió de depresión, pues tú también vas a morir. Yo te quiero decir en esta noche que el Dios del cual te estoy hablando es un Dios que liberta. El pan de los hijos es la libertad. Es la libertad para ellos. Jesús en la cruz del Calvario suplió todo lo que tú estás necesitando. En el nombre de Jesús ahora mismo renuncia a esos pensamientos. Perdona a ese padre, perdona a ese ser querido que te lastimó. Perdona porque los pensamientos vienen a lo que te hizo, a tu pasado. Hoy renuncia y perdona. Y en el nombre de Jesús eres libre de la depresión. Eres libre de la depresión. Ahora, tu palabra dice, Señor, que tú nos has dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Yo declaro esa palabra sobre la vida de estas personas en el nombre de Jesús. Señor, ahora mismo, ministra, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús, ahora mismo, toca los Espíritus Santos ahí donde están. Señor, yo te doy las gracias. Yo bendigo, Señor, tu palabra. Gracias por tu presencia. Y bendice, Señor, a toda persona que nos está viendo a través de esta transmisión. En el nombre de Jesús yo te doy las gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Y queremos que nos cuentes qué es lo que Dios empezó a hacer a través de la palabra, a través de la administración, qué es lo que Dios te habló, qué es lo que Dios te señaló. Queremos saber qué es lo que Dios hizo en tu vida. Sé que Dios ha sanado a personas, sé que Dios ha hecho libre a personas, pero queremos saberlo. Cuéntanos para glorificar el nombre de nuestro Señor y para gozarnos. Que Dios te bendiga. Una vez más, tu amigo Elvis Barrientos, como todos los martes a la misma hora, está aquí para poder transmitirte un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, un mensaje donde realmente Dios